Yo estaba preparando la palabra y pensaba si congregarse es un acto de misericordia, si voy porque le quiero poner onda, si congregarme tiene que ver con que cómo me va en la vida. Algunos congregan porque cuando no congregan parece que todo va para atrás. Y dan ese testimonio y es lícito. Algunos parecería que dan el testimonio que estaba todo bien en casa. No congregamos un domingo, se quemó la comida, me contestó mal, me pegó con la plancha en la cabeza. Y empezamos, ¿no? Y dan testimonios y entonces dicen, mejor la llevo a la iglesia. Pero entendemos que pasan cosas, ¿no? Y otros no, otros dicen, no, yo siento que no me puedo conectar con Dios, entiendo el principio del cuerpo y entiendo que cuando estamos juntos podemos dar una adoración, podemos tener una oración, podemos soltar un ruego que en lo personal no es igual, es otro, es diferente, necesito los dos y entonces me involucro en esta vida de iglesia que tenemos. Algunos no tanto ustedes, los que hoy no vinieron, son los que dicen muchos cultos. Yo decirle que está la no te puedo creer. Y entonces, y nosotros estamos pensando en poner un culto los jueves ahora. Y vamos a ver los que aplauden si aparecen. Pero sentí como que lo felicito, qué bien que les va a ir, ¿no? Vayan yendo nomás. Pero bueno, si seguimos creciendo, la idea es que va a llegar un momento que vamos a necesitar más espacio y lo vamos a tener que abrir a través de los diferentes días. Y por ahí, en algún momento tuvimos la experiencia de tener una reunión temprano a la tarde, que para el invierno rinde mucho, va bien, es el momento de escuela de los chicos y demás. Tendremos que orar por eso, pero la idea es que podamos meditar si congregarme, ¿qué es? ¿Es un acto de misericordia para el líder? Porque me hace pucherito, después es para que no me persiga, es porque el pastor es capaz de mandarme un mensaje si no me ve, o simplemente entiendo que es un acto de obediencia. Y yo creo que está más ligado a esto. Dentro de la obediencia al Señor está el congregarnos, porque la exhortación es no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y entonces estoy siendo motivado a congregarme y a no dejar de congregarme y tengo que tomar una decisión. Cuando compartimos la palabra el fin de semana y hablamos de la bendición de Abraham, ¿cuántos son benditos? Aleluya. Compartimos Hebreos 11, versículo 8 en adelante, y decía, por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, y entonces lo primero que habíamos remarcado era obedeció, decirle que está al lado, obedeció. Y entonces de ahí se entiende que salió sin saber a dónde iba, por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob. Y ahora entonces también tenía herederos, herederos de la misma promesa. Versículo 10 agregaba, porque esperaba. Y fíjese las esperanzas que tenía él en su corazón, ¿no? Esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Así que para tener semejante esperanza, para poder contar con herederos, para poder radicarnos por la fe y plantarnos en el nombre de Jesús, movernos quizás sin tener mucha convicción del destino, pero sabiendo que estamos en la voluntad de Dios, esto implica que seamos obedientes. Por eso yo creo que debemos hablar de obediencia. Sé que justo los que vinieron hoy son todos obedientes. ¿Cuántos desobedecieron alguna vez? Así que se acuerdan que fue catastrófico. Por la desobediencia pasó algo. Porque la desobediencia trae consecuencias. Y la obediencia a veces nos
permite. ¿Y cuántos cuando eran chicos eran bien caprichosos y desobedientes? Bien, miralo al que levantó la mano, sí, ya me había dado cuenta. Pero y algunos son tan caprichosos que ni las manos levantan. Pero entonces yo entiendo que todo en algún momento nos parábamos, como dice la pastora, nos parábamos de mano y entonces no queríamos actuar de una manera y andábamos por la vida de alguna manera desobedeciendo. Y el Señor está hoy inspirándonos y llevándonos a la obediencia. Uno de los primeros puntos por los que pasamos para tener la bendición de Abraham era que Abraham era obediente. Y nosotros tenemos el mismo deseo. ¿Cuántos quieren ser obedientes? Aleluya. Quiero entender que es necesario que compartamos esto porque los desobedientes no se enteran que son desobedientes. Ellos creen que tienen su propia manera de obedecer. Ellos creen que pueden moverse de acuerdo a lo que ellos creen que está bien y de esa manera están desobedeciendo a alguien en particular. Por eso vamos a pedir al Señor que nos ministre con su palabra y que nos saque de este lugar más obedientes que nunca en el nombre de Jesús. Salmo 32, versículo 9 dice: no sea como el mulo o el caballo, no le digas nada al que está al lado, que no tienen discernimiento, cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Cuando yo era chico, me crié en Entre Ríos. No le he contado lo mismo, pero siempre cuento lo mismo, ¿no? Pero la verdad que yo anduve mucho a caballo y sé lo que es ponerle el freno, sé lo que es cómo se sujeta el caballo, sé. Allá en Entre Ríos, mi papá también le decía duro de boca el caballo, ¿no? Porque aprenden a morder el freno y entonces cuando vos tirás el freno no responde. Y a veces hay otro término que se usa en el campo que es desbocado, se desbocó el caballo. Y eso significa que ya no le interesa todo lo que vos tires la rienda, el tipo arrancó a full y se come un alambrado, un árbol, te dejó colgado de un árbol por ahí. Entonces, la idea es que en ese lugar hay cierto control y si ante ese control no obedece, posiblemente haya problemas. Así que la idea es que podemos entonces nosotros determinar y contarle al que está al lado: yo no voy a ser como el caballo. Aleluya. Mira cuando te pregunten, ¿qué hablaron hoy en la iglesia? No, que no voy a hacer como... Bueno, pero la idea es que podamos determinar que vamos a ser obedientes, porque también para ser obedientes es necesario que sepamos qué es la obediencia. Obediencia es recibir instrucción, corrección, provisión, protección por medio de la jurisdicción bíblica, diríamos, y también por la de los padres, por las autoridades civiles, por los líderes de la misma iglesia, por los jefes, por los patrones. Necesito entonces comprender que necesito tener abierta la mente a la instrucción, a la corrección y por supuesto, recibir la provisión para poder ser obediente, que me den la enseñanza, que me den el consejo, que me den la señal, que me muestren el camino y entonces yo puedo ser obediente. El significado de obediencia, la palabra hebrea es llama, decirle que está al lado, llama, que significa escuchar inteligentemente. La posibilidad que tiene el idioma es tremenda, porque nosotros simplemente llevamos al término obediencia a que si hizo caso o no hizo caso. Y entonces la posibilidad de pensarlo de esta manera, escuchar inteligentemente, es una posibilidad de discernir, de interpretar la situación. Ser obediente es estar atento, según la palabra llama, responder a un llamado, dar consentimiento, estar de acuerdo, alinearme con algo. Deberíamos entonces buscar de entender lo que es la obediencia. La obediencia es sumisión, pero una sumisión sabia. Decirle al que está al lado, sumiso pero sabio. A la voluntad
de aquellos a quienes Dios ha puesto sobre nosotros. Por eso es que cuando un hijo sabe colocarse en el lugar de hijo, honra a sus padres. Cuando un empleado sabe colocarse en el lugar de empleado, honra a sus jefes, a sus patrones. Y toda honra tiene recompensa. Yo tengo que guardar eso en mi corazón y habrá a quien se le pasa de largo, habrá a quien no está atento a mi manera de actuar, pero si yo dejo todo esto al Señor, es el Señor quien se va a encargar del asunto y próximamente va a traer peso, va a traer presión sobre aquel que todavía no decidió tomar la decisión de honrarme y de bendecirme por la manera en que yo actúo en obediencia. La verdadera obediencia, digamos, es una actitud más que una acción. Alguno puede decir, sí, voy con el cuerpo, pero mi corazón lo dejo allá, rebelde. Alguno podría decir, sí, lo hago solamente para no terminar peleando, pero yo no estoy de acuerdo. Y es lo mismo que estar en desobediencia. Entonces yo tengo que entender que la obediencia es una actitud. Me perfilo como obediente. No es que algunas cosas obedezco o otras no. Todo lo que viene alineado de Dios lo obedezco en el nombre de Jesús. Porque después empieza el tema de obedecer lo que me conviene o lo que no me conviene. De obedecer lo que me hace plenamente feliz o lo que no me hace tan feliz. Y entonces empiezo a tomar decisiones que por ahí me pueden dejar lejos de lo que es la voluntad de Dios y me pierdo alguna bendición que por percibir lo momentáneo no puedo recibir lo que tiene allí adelante el Señor preparado para mí. No requiere que nosotros ejecutemos órdenes que violan la ley del Señor. Toda aquella orden, el mismo Señor Jesús se encargó de enseñarlo. Toda orden que contradiga lo que Él dice no se lleva adelante. Yo estoy sujeto a mi Señor, a Jesucristo. La obediencia es motivada por el hecho de que Dios obra por medio de estructuras de autoridad. Así es como funciona la cosa en el Señor, que cada persona ha de dar cuentas a Dios por cada una de las decisiones que ha tomado. Yo puedo echarle la culpa a los demás y puedo decir, bueno, él me mintió. Y ahora, porque él me mintió, despertó en mí algo que me llevó a cometer un error peor que la mentira que él soltó. Y yo no puedo ir con esa justificación delante del Señor y decirle, ¿y qué querés con lo que me había hecho? Que me mintió, ¿cómo no voy a hacer? 64 puñaladas le di. Entonces voy a decir, Dios va a decir, era tu esposo. Y vos no podés. Entonces, si está tu esposa al lado, decirle, si se me escapa una mentirita, perdóname. Así que hay algunos que no se animan ni a decirle, pero la idea es que podamos entender entonces que hay algunas cosas que se manejan en el corazón y con Dios y que están alineadas a aquello que pasa alrededor nuestro. La obediencia entonces es motivada por el hecho de que Dios obra por medio de estructuras. Yo recibo porque estoy sujeto, porque estoy alineado a la voz de Dios y entonces me muevo en esa obediencia y es muy difícil que alguien se pare en contra, que alguien intente frenarme. En la Biblia Dios usa el caballo no domado o el mulo obstinado como ejemplos, leíamos ahí en el Salmo 32:9, de terquedad. Y la terquedad es algo mucho más común de lo que nosotros pensamos. En algunos es demasiado evidente, pero en general todos tenemos un lado de terquedad. Todos en algunas cuestiones hemos prefijado, algunos para salvaguardar, algunos para cuidarnos, algunos porque hemos entendido, siempre que actúo así me fue bien. Cuando hago eso no me toman por sonso, cuando hago eso nadie se aprovecha de mí y entonces empiezo a manifestarme obstinado, terco y la idea es que yo tengo que ser sano para poder tener esa libertad de poder moverme libremente. El mulo ha llegado a ser uno de los ejemplos de esa terquedad y por eso hasta hay dichos populares que hablan de más terco que una mula. La obediencia implica un doloroso quebrantamiento de la voluntad. Aún Jesús, aunque él era hijo,
por lo que padeció, dice la palabra en Hebreos 5:8, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y esto tiene que ser para nosotros de inspiración. Algún pastor podrá enseñar que es necesario que padezcas, como padeció Jesús, para que vos aprendas. Y yo creo que con lo que padeció Jesús es suficiente. A vos lo que te toca es pedirle al Espíritu Santo que te auxilie para aprender todo lo que el Señor enseñó. Así que no hace falta que padezcas. Abrite paso a creer, abrite paso a disfrutar de todo lo que Dios te llama a hacer y de la manera que Él espera que vivas, y vas a ser bendecido y vas a andar en victoria. La reina Esther ilustró el espíritu de obediencia cuando vino a la presencia del rey. A veces pensamos que el que obedece simplemente cierra los ojos y está de acuerdo en todo, aunque sea una barbaridad. Y no es así. A veces el que obedece tiene la capacidad de pararse correctamente y hacer venir en sí, hacer volver en sí a aquel que está llevándome o que me está conduciendo a cometer un error. Ella simplemente fue a la presencia del rey, quien además en ese momento ya era su esposo, lo escuchó con atención. ¿Qué hizo? Lo escuchó. Quizás te sirva como una fórmula en tu trabajo, en tu relación matrimonial, en la crianza de tus hijos. Lo escuchó con atención y luego dice, e hizo una apelación. El que va a apelar, el que va a opinar algo diferente, tiene que ganarse el respeto de aquel que está enfrente. Y si yo apenas empiezo a hablar, interrumpo, le digo, no, a mí no me ve, no es así, y ya empiezo a declarar, nunca voy a poder apelar. Ahora si yo... Qué interés. Ah, sí, que Mardoqueo. Ah, no, qué bien. Y de ahí se saca la conversación y dice, ¿y a vos qué te parece? ¿Crees que es correcto? ¿Estamos honrando a mi pueblo? ¿Te parece bueno ahorcar a todos los de mi pueblo, hacerlo? Y el rey tomó una decisión contraria a lo que había dicho al principio. Y eso es porque lo escuchó con atención e hizo una apelación sabia. Dijo, no me parece bueno que hagas esto, va a venir en contra de tu reinado, el pueblo entero se va a levantar, no lo hagas. Así que de alguna manera lo que hizo fue que se generara una contraorden a lo que originalmente el rey había establecido, y terminaron siendo perseguidos aquellos que tuvieron la sabia idea de levantarse contra los hebreos. Así que entendemos entonces que el Señor nos está llamando a ser obedientes, pero no tampoco tener una actitud sumisa a tal punto de decir todo que sí. Hay cosas que no coinciden con la voluntad de Dios y en esos momentos tengo que ser sabio y apelar con sabiduría para que entonces se genere el verdadero camino por donde me voy a conducir y voy a alcanzar la bendición. El orden de Dios para la obediencia está establecido y es claro. Lo primero que tengo que ser es obediente a Dios. Si yo no soy obediente a Dios, no lo voy a hacer con nadie. Cuando alguna chica o algún chico dice, me gusta, algunos dicen chabón, un joven. Y entonces dice, me gusta un joven que no congrega. No es pai, no anda en cosas raras. Lo vi pasar con una Virginia al hombro el otro día en una procesión, parece que es católico. Pero buen muchacho, ¿eh? Buen muchacho. ¿Cómo creen que va a terminar esa historia? O los dos van a llevar a la Virginia al hombro, o el otro se convierte y viene a la iglesia. Entonces, la idea es que yo tengo que entender que lo primero con lo que me tengo que alinear es con Dios. Yo no puedo dejar de obedecerle a Dios por un tiempo para mi provecho. Yo no puedo decir, bueno, a Dios no le parece bien que yo trabaje de esto, pero voy a trabajar un tiempo, me va a ir bien y después me vuelvo a congregar tranquilo y hago todas las cosas bien. A Dios no le debe gustar que yo esté saliendo
con esta filistea, pero por un tiempo nada más. No va que se convierte y después venimos juntos a la iglesia y el pastor nos casa. Y entonces yo tengo que entender que el plan comienza mucho antes. Cuando yo abrazo el aire y digo, Señor, bendecí. Bendecí a quien va a ser mi esposa, la madre de mis hijos, la mejor abuela de la ciudad, la que va a ser bendita y todo lo que toque va a ser de bendición. Bendecíla, bendecíla. Y en la primera de cambio, ¡pum!, aparece ahí abajo. Y después salí a tomar un cafecito y charlar, le contás todo lo que oraste. Y casi seguro que si están en el espíritu, ella también oró. Y dijo, yo quiero uno así, como, bueno, si no habían así, otro entonces, y llegaste vos. Pero entonces lo que yo tengo que entender es que el Señor tiene planes desde antes de que nazcamos, planes gloriosos para nuestras vidas, y yo tengo que ser parte de eso. Así que lo primero, cuando yo pienso en obediencia, al primero que le tengo que obedecer es a Dios. Hechos 5, versículo 29 dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. Antes que a nadie tengo que responderle a Dios, solo a Él le obedezco. Lo próximo en la línea de obediencia, algunos son capaces de hacer un juego, de decir que está primero, la iglesia, la familia, pero la verdad es que bíblicamente lo próximo es la familia. Tengo que ser obediente a mis padres. Efesios 6, versículo 1 en adelante dice, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y disfrute de una larga vida acá en la tierra. Primero Dios, segundo los papás, segundo la autoridad familiar en el nombre de Jesús. Por supuesto que la persona que se casa estará sujeta y reconocerá a su esposo como la cabeza del hogar y habrá, los hijos estarán sujetos a sus padres y los que están casados ya no pierden vínculo con los mayores, sino que los honran, porque eso es prepararse para la bendición que llegará sobre sus vidas. También tengo que ser obediente a mi propia conciencia. Romanos 13, versículo 5 dice, así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. La idea es que cuando yo desobedezco simplemente porque no mido la autoridad, porque no lo considero, porque no me parece, lo único que hago es abrirme paso a un camino de desobediencia. Comienzo a ejercitarme en la desobediencia y tengo que buscar todo lo contrario en el nombre de Jesús. Lo cuarto que debe pasar es que tengo que ser obediente a los ancianos de la iglesia. Aquí contaríamos los líderes, los pastores o alguien que simplemente está siendo levantado por Dios en una ocasión para soltarme una palabra sabia, coincidente con la Biblia y con la presencia manifiesta del Espíritu Santo en la conversación, y entonces yo entiendo que Dios está hablándome a través de él y merece entonces que yo lo considere como autoridad y sea obediente. Hebreos 13, versículo 7 dice, acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios, consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Tengo que entender entonces esa línea de obediencia. Debo ser obediente a las autoridades civiles. Tito 3.1 dice, recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes, sumisos ante los gobernantes. Y las autoridades siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno. Cuando vamos a esto, siempre va a haber alguien que va a pensar que, bueno, cuando está mi partido gobernando, yo soy sumiso y creo y espero y tolero, pero cuando está gobernando otro partido, yo no me abanco nada, no lo respeto, no lo quiero. Nosotros tenemos un arma que es la oración y podemos orar para que Dios ponga y saque autoridades. Y cuando la iglesia ora, pasan cosas tremendas. Ahora,
Lo que no tiene que pasar es que yo malinterprete. Podría ser un endemoniado quien está como autoridad, pero más endemoniado que un emperador, más endemoniado que alguna de las autoridades del tiempo de Cristo, no creo. Y sin embargo, a pesar de eso, a pesar de que eran asesinos, el Señor suelta esta enseñanza y yo la tengo que atesorar en mi corazón, porque este tipo de obediencia no es para que el otro se sienta bien. Este tipo de obediencia es para que a mí me vaya bien. ¿Amén? Así que entiendo que debo ser obediente a las autoridades. Las autoridades siempre deben, entonces, ante ellos debemos estar siempre dispuestos a ser obedientes. También tengo que ser obediente, y acá todos van a decir amén, obedientes a tu patrón. Aleluya. Bien. Bien, los justos son todos patrones, los que dijeron amén. Pero no, todos somos obedientes, es una belleza. Lo que pasa es que hay mucho folclore detrás de todo esto, pero tenemos que aprender a mostrar a Cristo. Y cuando aprendemos a mostrar a Cristo, y cuando somos insistentes en mostrar a Cristo, y cuando parece que no tiene sentido mostrar a Cristo, es cuando vamos a lucir a Cristo al fin, y eso va a traer como consecuencia bendición. Bendición. Colosenses 3, versículo 22, dice: a una condición peor que la de que te pague el mal o que te tocó caer en el laburo que estás momentáneamente. Y entonces dice: esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando ellos los estén mirando. Un poco más allá va todavía. Dice: como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón y por respeto, no al patrón, sino al Señor. A Él honramos cuando obedecemos. A Él solamente honramos el nombre de Dios. Yo puede ser que no vea después de tantos años un solo reconocimiento de Él. Pero cuánto reconocimiento estuve atesorando en el Señor, porque Él sí vio que yo todo lo que hice de mi propia gana no lo hubiese hecho, pero por el Señor sí lo hice, y ahora voy a cosechar la bendición. La palabra dice que la obediencia a Dios es más agradable que cualquier sacrificio que nosotros podamos hacer. Primera de Samuel 15, versículo 22. Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se ofrezcan holocaustos y sacrificios o que obedezcan lo que Él dice? No hay mucho que razonar. ¿Qué le puede gustar más al Señor? ¿Una actitud religiosona o ser obediente? Luego dice: el obedecer vale más que el sacrificio, y prestar atención, agrega el texto, más que la grasa de carnero. No hay con qué adorar al Señor. No hay nada que sea más importante que ser obediente. El obediente tiene ingreso, el obediente tiene acepción, el obediente tiene la posibilidad de interactuar con el Todopoderoso. Y es importante, dice el mismo texto, prestar atención, porque una de las características de los obedientes es que prestan atención. Prestar atención me saca de la condición de religioso. Prestar atención me coloca en la condición de alguien que está razonando lo que hace, pero que nunca dejó de moverse en fe. Presta atención y luego obedece para la gloria de Dios. Obedecer a Dios trae bendición a nuestras vidas. Esa les gustó, ¿no? Trae bendición a nuestras vidas. Deuteronomio 28, versículo 1 hasta el 14 podemos leer, pero vamos a leer los primeros 2 o 3 nada más. Y dice: si realmente escuchás al Señor tu Dios y cumplís fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Versículo 2 dice: si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti, te acompañarán siempre. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Los que están bajo bendición no dejan de ser benditos.
y porque no dejan de ser benditos, tienen la condición de obedientes. Yo quiero ser obediente. El máximo ejemplo de obediencia para nosotros es el del Señor Jesucristo. Fue obediente hasta la muerte. Dice Filipenses 2, versículo 5 en adelante, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Versículo 7, por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo, haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese sí que fue obediente. Y ese es nuestro mayor ejemplo. Aunque es hijo de Dios, aprendió la obediencia para obedecer y para poder cumplir su propósito redentor en nuestro favor. Puede leer Hebreos 5, versículos 7 al 9 después. Por su obediencia nosotros podemos ser declarados justos por el sacrificio de Cristo en la cruz, cumpliendo el plan redentor que Él tiene. Romanos 5, versículo 19. Es por su obediencia que nosotros somos considerados de otra manera. ¿Por qué entonces es tan importante que podamos tomar la decisión de mejorar nuestra obediencia? El tener el deseo de ser obedientes. La obediencia significa reconocer el señorío de Cristo sobre nuestras vidas. Lucas 6, versículo 46 dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que digo? Creo que con ese versículo podríamos hacer un altar y simplemente orar y pedirle una mayor revelación al Señor, y sería suficiente para nosotros. ¿Por qué me llamás Señor, Señor, y no haces lo que te digo? Es tan fácil ver cómo el otro no hace lo que Dios dice. Es más, algunos somos especialistas en cazar a los demás en alguna cosa. Pero, y cuando vos le decís Señor, Señor, ¿pensás si realmente estás siendo obediente? La obediencia demuestra nuestra fe y también nuestra confianza al Señor y a su palabra. Romanos 1, versículo 5 dice, por medio de Él y en honor a su nombre recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan la fe. El Señor te ha levantado y tiene instrucción precisa. Te quiere llevar mucho más alto y sos vos el que el Señor eligió para que puedas persuadir a todas las naciones a que obedezcan a la fe. La obediencia manifiesta el amor que yo tengo por el Señor. Juan 14, versículo 15 dice sencillamente, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. La pregunta sería, ¿cómo andás de obediencia? Y quedaría clarísimo cómo andás de amor. Yo tengo que ser alguien que se caracterice por ser un obediente. ¿Cómo tendría que ser entonces la obediencia en la vida de un cristiano? Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Los prendimos, los recibimos. Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así lo dijo Pedro y los demás apóstoles. Debemos entonces obedecer a Dios antes que a nuestras emociones. Mateo 26, versículo 37, dice, se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí, manténganse despiertos conmigo. Y yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró, Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú.
Eso es obediencia. No debemos cambiar nuestra obediencia por lo que sentimos, por lo que nos esté pasando, por la experiencia que estemos teniendo. Tenemos que obedecer a Dios y lo que sentimos será transformado por el Espíritu Santo. Así como el Espíritu ministró a Cristo, así te va a ministrar en el momento de levantar la bandera de la obediencia y ser contado como un obediente. Debemos obedecer a Dios aun cuando no comprendamos su voluntad. Hebreos 11, versículo 8 dice: por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir de un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. De alguna manera resonando el pasaje que leíamos al principio, pero ahora desde el Nuevo Testamento. La fe también me conduce a la obediencia. ¿Qué necesitamos entonces para poder ser obedientes a Dios y a su palabra? Tenemos que reconocer que nosotros no somos señores de nuestra vida, sino que ese lugar es de Dios. Jeremías 10, versículo 23 dice: Señor, yo sé que el hombre no es dueño de su destino, que no le es dado al caminante dirigir sus propios pasos. Pasamos gran parte de nuestra vida declarando a los gritos que hacemos lo que queremos, que vamos donde queremos y volvemos cuando queremos, y apenas somos afectados en la salud mental, física o en alguna otra condición, nos damos cuenta que en medio de un terreno de eternidad duramos apenas unos años, y en esos años pretendemos tener señorío que no tenemos. Dios nos dé la gracia para disfrutar todo lo glorioso que es ser obedientes a Él. Tenemos que estar dispuestos a doblegar nuestra propia voluntad, acomodándola a la voluntad de nuestro Dios. Lucas 9:23 dice: dirigiéndose a todos, declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo y lleve su cruz cada día y me siga. Llega el momento donde tengo que decidir negarme a mí mismo para estar alineado con la voluntad de Dios. Tenemos que traer todo argumento y todo pensamiento a la obediencia a nuestro Señor Jesús. Segunda de Corintios 10, versículo 5 dice: destruimos todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Llevar tu pensamiento a Él, esa es la salida. Debemos también aprender a cuidarnos de las personas que el mismo enemigo usa, de las que quieren ejercer dominio sobre nuestra vida. Gálatas 3, versículo 1 dice: Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes? Ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente. ¿Quién los hechizó? Me encanta el texto porque de alguna manera maneja sin tanto simbolismo y mucha claridad la manera en que alguien que ama a otro, que está queriendo enseñarles y guiarlo, diciéndole: ¿cómo puede ser que te descuidaste así? Creo que todas las ciudades que visitamos presentando el Evangelio, en la que más tiempo usamos y en la que más detalles dejamos fue en esta, y a pesar de esto son tan torpes que se están desviando. Cuando vamos al original, la palabra quien ha hechizado, que yo usé en esta versión, en la versión original dice fascinar. Y la idea es que fascinar es ejercer dominio irresistible sobre una persona. ¿Quién te fascinó para que termines desobedeciendo al Señor? ¿Qué persona hace por una promesa humana, limitada, finita, que te pierdas al todopoderoso Dios, al Rey de Reyes, al Señor de Señores? Parecería que esto es imposible cuando yo me hago el planteo así en el aire,
Pero cuando mirás tu propia historia, mi historia, cuando mirás la historia de otros, decís, por tan poco dejé de lado a Dios, por tan poco me desenfoqué. También tengo que pedir a Dios que me guarde de las personas que estorban para que yo no sea obediente a la voluntad de Dios. Gálatas 5, versículo 7, dice, ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejen de obedecer a la verdad? Como pastores, como líderes, o como hermano mayor, o como papá, seguramente viste a alguien que empezó y era una fiera, era todo promesas, y alguien lo estorbó. Algo pasó. Ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer la verdad? Dios comienza a manifestarse a través y por medio de nuestra propia vida. Dios comienza a reflejarse en cada uno de nosotros. ¿Por qué Dios no se deleita en la desobediencia? Porque es destructiva. Las consecuencias de la desobediencia no hace falta profundizar mucho para entenderlo, pero la desobediencia provoca temor a los hombres y no a Dios. Y entonces te encontrás con gente que te dice, ¿Dios o la vida? Y vos decís, la vida. Y querés zafar del momento y ante una amenaza. Y yo estoy yendo a algo tremendo. Pero la desobediencia puede hacer que un día alguien diga, no seas tonto, hacé lo que hacemos nosotros. Y vos digas, voy a hacer lo que hacen ellos para quedar bien con el hombre. Y entonces termino siendo aceptado, agradándole a los demás. Cuando digo esto estoy hablando de mi propia historia. Buena parte de mi vida me la pasé haciendo idioteces, pavada, para que alguien me felicite, alguien me diga que estaba bien lo que hacía. Y por ahí alguno exageraba, de ellos, ¡wow, qué groso! Y yo peor, más pavada hacía. Y lo único que hacía era encaminarme cada vez más fuerte hacia la misma muerte. Y la misericordia de Dios me trajo de allí. Pero debería pensar hoy si eso que está sucediendo, si esa inquietud por la desobediencia me está provocando algo que está tan claro, tendré que tomar una decisión. ¿A quién le temo más? ¿A Dios o a los hombres? Saúl manifestó mayor temor a los hombres que a Dios. Si quiere, 1 Samuel 15, versículo 24. Samuel le advirtió de obedecer y temer a Dios en 1 Samuel 12, versículo 14. La desobediencia provoca placer en uno, en lo íntimo, momentáneo, pero al fin no agrada a Dios. En 1 Samuel 15, versículo 20 y 21 dice, Saúl pensó que agradaba a Dios. Su placer era comer luego de la carne sacrificada, como era costumbre. El Señor le dijo, avanzá sobre ese pueblo, yo te respaldo con poder, tenés que matar todo lo que exista en ese sitio. Y dijo, voy a matar las vacas flacas, la que está llena de garrapata, alguna oveja fea, y voy a dejar todo el ganado lindo. Y pensó, dos cosas buenas pasan acá. Le doy una sorpresa a Dios y le caigo con el ganado. Y aparte, después que lo sacrifico a él, me ligo yo también unas tiritas de asado para casa. Y yo es tan rico el asado. Y me imagino que parecería algo tan sencillo, pero eso lo descalificó y lo dejó fuera. 1 Samuel 15, 12, Saúl comenzó a buscar su propia gloria como resultado de la desobediencia. Tengo que entender que hasta ese punto puedo llegar. La desobediencia es como el pecado de adivinación, dice la palabra. 1 Samuel 15, versículo 23, vemos como la desobediencia verdaderamente no agrada a Dios. Dios
La compara con el pecado de adivinación en Deuteronomio 18, versículo 10. Por cuanto la adivinación es querer investigar, es querer hacer algo, es querer determinar qué va a pasar. Y la desobediencia es querer tener una segunda opinión al mandato de Dios. Es querer generar opciones al mandato del Señor. La desobediencia es idolatría. Primera de Samuel 15, 23 dice: la desobediencia remueve a Dios de su trono en medio de nuestra vida y coloca aquello que nos puede o que nos produce satisfacción. Pone en el trono de Dios otra cosa. Eso es lo que hace la desobediencia. Porque Dios sí se complace entonces en la obediencia, porque nuestra obediencia confirma su señorío sobre nuestras vidas. Primera de Juan 15, versículo 8. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Cuando manifiesta la obediencia, aparece algo claro y que es inocultable del mismo Señor en nuestras vidas. Hay un reflejo de Dios en nosotros. Se te nota Cristo cuando sos obediente. En algún momento pensá, qué sangre fría, cómo no reaccionó, cómo no hace esto, todos harían esto, todos harían aquello, y él no lo hace, y ella no va, y él no cayó, y ella no. Y alguien hasta puede ser crítico de esa situación. Pero lo que está pasando es que se te nota Cristo. Se nota que Él está reinando en vos. 17:22 de Juan dice: yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad. Así el mundo reconozca que tú me enviaste, que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Nuestra obediencia nos lleva a reprender toda desobediencia al Señor. Segunda de Corintios 10, versículo 3 en adelante. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba. La roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo. Versículo 6. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo, como lo hicieron ellos. Quizás hoy es un día para tomar decisiones, para meditar hasta dónde y cómo soy de obediente. Por cuanto nuestra obediencia es reflejo del amor de Dios también en nosotros. 14:21 de Juan dice: ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará. Y yo también lo amaré y me manifestaré en él. Nuestra obediencia es reflejo de nuestro compromiso con los mandamientos del Señor. 14, versículo 23 de Juan también le contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. 24, el que no me ama no obedece mis palabras. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre
que me envió. Por cuando nuestra obediencia es señal de nuestra fe en Dios. Y tengo que entender que si me considero gente de fe, tengo que ser obediente. Dios quiere que puedas entender que Él demanda una obediencia completa de cada uno de nosotros. Dios demanda una obediencia firme. Aunque las circunstancias a nuestro alrededor no sean de estímulo para la obediencia, al fin espera que seamos obedientes. Es por eso que nuestra obediencia debe estar basada en nuestra relación con Dios. Conforme más le vayamos conociendo, más obedientes vamos a ser. Tengo que tomar la decisión y decirle: quiero conocer más de vos. ¿Cuántos quieren conocer más del Señor?